Bienvenidos al podcast de Magacinema, donde nos escucharás hablar y debatir sobre cine, series y todo lo que pueda surgir entre medias. Somos Juanjo, Quique, Jaime y Marta. Comencemos. Buenos días, tardes o noches. Sea el momento del día que sea, gracias por unirte a la conversación. Este segundo episodio del podcast de Magacinema versará sobre cine posapocalíptico, por lo que hoy buscaremos en esos títulos que nos muestran un mundo del que por desgracia no andamos muy alejados. Bueno, para proseguir con este alarde de optimismo de mi compañera Marta, deciros que para acompañar al opening de este segundo programa del podcast de Magacinema hemos elegido una canción de Bob Marley que, como cada semana, acompaña a una de las películas que vamos a tratar en este podcast y que viene muy bien para introducir o más para contrastar el buen rollo de la canción con un tema que en estos días es complicado, pero cuanto menos es trending topic, que son las películas posapocalípticas. Bueno, yo quiero comentaros también que estamos hablando de películas que algunas son cercanas a nuestro tiempo, otras no tanto, pero que sobre todo vamos a hablar de ellas y es inevitable que algún spoiler se nos escape. Vamos a hablar de Mad Max, A Ciegas, En un lugar tranquilo, Wall-E, Interestelar, El libro de Eli, Soy leyenda y Akira. Así que si no habéis visto alguna de esas películas, parad el podcast, parad el vídeo, dependiendo de la plataforma donde lo estéis viendo, las veis y luego seguís con nosotros. Mi nombre es Max. Mi mundo es fuego y sangre. ¿Por qué hacéis daño a esta gente? Es por el combustible, imbécil. Guerras por el combustible. Gasolina. El mundo se está quedando sin agua. Se libran guerras por el agua. Antes era policía, un guerrero de la carretera buscando hacer justicia. Hasta que cunda el pánico más absoluto. La humanidad se ha sublevado y se ha desatado el terror. La Tierra es ácida. Nos hemos convertido en unos media vida. Con el declive del mundo llegó, de una forma o de otra, el de cada uno de nosotros. Era difícil saber quién estaba más loco. Yo o los demás. ¿Dónde estás, Max? Ya están aquí de nuevo, hurgando en la materia negra de mi cerebro. Ayúdanos, Max. Prometiste ayudarnos. No dejo de repetirme que no pueden tocarme. Hace mucho que están muertos. El corte que acabáis de ver, escuchar, es Mad Max Fury on Road, una película de 2015, nominada a 10 Oscar, ganadora de 6 de ellos. Se trata de la cuarta película de la franquicia, aunque cronológicamente está emplazada entre la Mad Max 2 y Mad Max 3, todas ellas protagonizadas por Mel Gibson. Y el título de Mad Max es un juego de palabras entre el loco de Max o máxima locura. El tema que nos enfoca aquí, que es el trasfondo del apocalipsis. Bueno, el planeta es llevado a un marco apocalíptico marcado por la escasez de agua, la escasez de petróleo, la escasez de energía, y dando lugar a una crisis económica y una crisis social a escala mundial. La película sí que están centradas en Australia,
pero como escenario. La verdad es que nada más lejos del panorama que nos podríamos encontrar en cualquier otra película post-apocalíptica o en nuestra realidad más cercana. Yo sigo así de optimista, ¿no? Yo creo que no son utopías tan lejanas estas que estamos viendo hoy. Bueno, a ver, os cuento un poquito de qué va Mad Max, por si aún ninguno la ha visto. Esperamos que sí. Bueno, pues... Yo me he visto solo esta tercera, cuarta. El origen de Max Rottenskansky, que es el protagonista de la saga, en un principio él es como un policía, ¿vale? Se les llaman los Browns, que son los que llevan placas, son los que intentan, dentro de ese marco de locura total, de apocalipsis, guardar un poco la ley. Al final de la primera película, pues obviamente él se da cuenta que acaba siendo otro bandido más de la película, o sea, de la escena. Antes del propio rodaje de la película, un dato muy curioso es que estaba casi toda plasmada en storyboards, ¿vale? O sea, tú puedes seguir casi todas las escenas comparándolas con el dibujo que ya hicieron antes el director para tener claro cómo querían hacer la película. Y otro dato guay sobre lo que es artísticamente la película es que utilizan una técnica que se llama Central Frame, que es que el director de la película decidió que toda la acción de la película iba a centrarse en la zona central del plano. Bueno. Macho, y en las anteriores se habla un poco más de cómo llegaron a esta situación tan apocalíptica, porque aquí sí que se nota que hay escasez de agua, que hay escasez de No, gasolina, pero la no... primera de Mel Gibson, ¿vale? La de Mad Max, la primera, la de Mel Gibson, él ya te muestra que es un policía, que él intenta salvaguardar, digamos, la ley dentro de la carretera, que hay bandas de pillaje y de malvados, por decirlo de alguna forma en general, y sí, que él intenta pues un poco ser como el orden dentro de todo ese caos, pero obviamente con sus carencias. Pero si se enmarca, ¿no?, dentro de un futuro no posapocalíptico en generalizado, sino postnuclear. Es que no llega, o sea, como pone como de manifiesto una especie de guerra, hay ¿no? como una guerra, más que una guerra es que de repente empieza a no haber petróleo en sí. Empieza a no haber petróleo, a intentar llevar el planeta a un extremo, empieza a no haber agua. Obviamente no hay petróleo, no hay agua, no hay energía. Empiezan a haber carencias primarias y eso conlleva una crisis brutal. Y cuando hay crisis brutal, pues la gente decide que lo mejor es el pillaje y el vandalismo. Sí, de claro hecho, lo que más... Perdona, Marta, continúa. Sí, sí. No, que iba a comentar que eso es que realmente la humanidad sale por la ventana en ese aspecto y aquí en esta película, en la de Furia en la carretera, se nota muchísimo. La estética aparte es como muy arenosa, ¿no? Porque estamos hablando de muchas escenas grabadas en pleno desierto, además es un ambiente muy crudo y lo vamos viendo incluso lo difícil que es la supervivencia en ese desierto, ¿no? En esa situación sin agua y que a pesar de que dices que hay escasez de petróleo, la panza de coches que vemos y además bien retocados y tuneados es llamativa, ¿no? Como poco. Justo de eso quería hablar yo, porque tú, que eres como el que más entiende de esta película, digamos, Quique, lo que más me ha llamado la atención es esa especie de paleta cromática que envuelve a la película, tan terrosa, tan llena de arena, tan colores cálidos, ¿no? Estamos en un mundo donde supongo que incluso la temperatura global haya aumentado y es todo muy caliente, Sí, muy caluroso, está emplazada muy los muy terroso. desiertos de Perdón. Australia, tanto a la hora de filmarla como la historia en sí. Entonces, obviamente, allí zonas verdes a lo interior de la... Sí, Pocas. Y a mí me gustaría hacer mención también a la actuación de Tom Hardy y del personaje en sí, que no sé si en otras películas de la franquicia es así, pero me ha gustado mucho esa locura que tiene, y además cómo te mete muy a la locura de Edward Norton en el Club de la Lucha, por ejemplo. Me parece que está muy bien, no sé, muy bien actuado. Un defensor del no doblaje, pero el doblaje de Tom Hardy está muy bien hecho. O sea, la voz que tiene él en las primeras escenas, que no ha bebido desde hace días, está capturado, le están quitando sangre. El doblaje está muy bien, pero en versión original Tom Hardy hace un alarde de voz hablando. Y además
Dice Chicos, esto es Tom Hardy, chicos. O sea, Venom es Bane, el renacido, es Tom Hardy. Sí, pero que... Pero Es dice Bane, además correcto. las palabras justas. Me gusta mucho porque al principio es como todo muy, muy rudo, como que dice agua, tal. ¿Sabes? Son 4 También palabras ellos las que están dice. en una situación en la que son poco más que animales, ¿sabes? O sea, están reducidos a la mínima expresión de quiero sobrevivir un día más, ¿sabes? Pues gasto la mínima energía en hacer lo mínimo para que tenga energía al momento de tener que pegar un navajazo o tener que saltar para huir o para atacar. Lo bueno de esta película... Bueno, 6 de 10 Oscar, ¿no? Se llevó. Ninguno de los Son números. importantes, ¿vale? O sea, sea... Ya, pero son números al fin y al cabo, que Sí, son sí. 6 de 10, que Y está lo que, muy bien. lo que sí que cambia de esta película sobre las 3 anteriores es que en esta no se centra tan solo en el papel de Max, sino que la pantalla se la come Charlize Theron haciendo de Imperator Furiosa, ¿sabes? Es un personaje espectacular. O sea, podíamos haber hablado de ella en el anterior podcast sobre el papel de la mujer y no hubiera quedado hueco para decir nada de ella. O sea, ella es la principal Imperator de Immortal Joe. Immortal Joe, digamos que es como el cacique o uno de los caciques de la zona. Es de las pocas personas que ha vivido en la ciudadela que sabe leer. Digamos que ellos están en un sistema post-apocalíptico donde no hay cultura. O sea, la cultura la marca Immortal Joe, que es, digamos, el cacique. No hay televisión, no hay teatros, no hay libros. Entonces lo que dice Immortal Joe, que es lo más cercano a un dios, es lo que la gente cree. A ver, esto es una megaproducción, pero está claro que en este género no hace falta que sea una megaproducción para hacer una buena película, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vamos a hablar de películas como A Ciega, por ejemplo, que es una película con un presupuesto, digamos, más ajustado y que también te mete en ese papel de película apocalíptica. Sí, pero A Ciegas es una película que podemos decir de poco presupuesto, pero estamos hablando de que la actriz principal es Sandra Bullock y junto a ella vamos a encontrar también a Sarah Paulson, por ejemplo. Entonces ya nada más que con eso tiene asegurado el éxito en taquilla totalmente. Hay que decir que no mucha gente lo sabe, que esta película es una adaptación de un libro del escritor Josh Malerman del año 2014 y tiene bastantes diferencias, o sobre todo la diferencia radica al final de la película. Ahora un poco pasaremos a hablar de eso. Pero para aquellos que no tengan en mente esta peli de Netflix, que además tuvo bastante tirón en su día, del año 2018, se trata de una película en la que ahora sí que estamos en un mundo que empieza sin ser posapocalíptico, empezamos arrancando, ¿no? Y vamos a terminar ya en ese trasfondo, ¿no? de destrucción de la humanidad. ¿Por qué? Porque aparecen unos seres que en el momento en el que los vemos desatan una especie de locura transitoria en la persona en la que los ve y esa persona comete suicidio, ¿no? Se intenta quitar la vida. Entonces vamos a ver cómo, muy curiosamente, tal y como pasa a día de hoy, o ha pasado a día de hoy con el coronavirus, la pandemia empieza primero en Oriente y Europa y pasa después, más tarde, a Estados Unidos. Y eso es algo que vemos dentro de la propia película. Como ya saben que esa pandemia y esas criaturas, por así decirlo, ya existen en otra parte del mundo, pero ellos piensan que como no les ha llegado, pues que no tienen por qué prevenir o estar pendientes de lo que va a pasar y de pronto les pilla de sopetón. Entonces Claro, un poco ahí arranca la peli. Ya entramos un poco en el tema sobrenatural, ¿no? Esta pandemia que está asolando el mundo y de esta manera ya entra en un terreno que va más allá del plano nuestro, del terreno nuestro. En realidad no Y sabemos lo que es, porque al espectador en ningún momento, que de hecho es una cosa que tiene a favor esta película, en mi opinión, que el espectador no sabe lo que hay. Tú no sabes si son extraterrestres, no sabes si es un ente, no sabes si es un demonio, o sea, se habla que puede ser un demonio, pero no queda claro. Quique sí lo sabe. No, yo lo que quería decir es que tanto como en A Ciegas, Pero y si no lo sabes, se lo va a Ciegas, inventar. como en muchas otras películas que están ahora, el espectador no tiene como una sobreinformación. Tú simplemente es como si estuvieras mirando un paisaje durante un determinado momento por la ventana. O sea, no sabes qué ha pasado antes de ese paisaje y no sabes qué va a pasar después. Simplemente te cuentan una historia sin un marco. O sea, no tienes por qué... no eres un espectador omnisciente, no sabes todo. Simplemente sabes lo mismo que están ocurriendo o lo mismo que están viviendo los personajes. Y eso es algo que
en las tramas de este estilo, pues la verdad es que ayuda mucho. Sobre todo si es una trama que vas a ver luego una segunda vez o una tercera vez, porque la película pues te deja muchos gags o muchos remanentes por ahí que te invitan a un segundo visionado. Bueno, pues aquí voy a añadir una cosa, y es que nosotros no sabemos y conocemos lo que conocen los personajes por el simple hecho de que Sandra Bullock, cuando vio las criaturas a las que se iba a tener que enfrentar en pantalla, se descojonaba, literalmente. Entonces, como no era algo serio, no iba a ser algo que diese miedo, decidieron sacar a las criaturas del guión. Entonces, por eso no las vemos, pero en un principio, en el guión original, las criaturas existían y eran como un bebé viejo arrugado. Y entonces a Sandra Bullock le daba risa y decidieron que si a la misma actriz le daba risa no iba a ser algo creíble, ¿no? Dentro de la película, y la sacaron. Por eso no debemos semejante... ¿Qué más le daba ella? Le debemos semejante peliculón a Sandra Bullock, entonces, ¿no? La verdad es que va con los ojos tapados y va con los ojos tapados en más del 50% del rodaje, ¿eh? Y fue con la venda puesta mientras rodaba. Lo único que hizo, así como dato curioso, fue cuando las escenas que graba cuando lleva encima a los niños pequeños, cuando los está cogiendo en brazos, se quita una capa de la venda para poder ver un poco mejor, pero sí que rueda con casi toda la película con los ojos vendados. Sí, precisamente pasa igual que con otra película de nuestra lista, que al fin y al cabo renuncia a un sentido para prevenirte de ser atacado por una de estas criaturas, que en este caso no vemos, y en el caso de la siguiente película sí las vemos. Todavía noto su peso en mis brazos. Era pequeño, pero pesaba mucho. Y mis manos estaban libres. Llevaba la mochila, pero tenía las manos libres. Tienes que olvidarlo. Podía haberle llevado en brazos. Debí cogerlo. ¿Quiénes somos? Si no podemos protegerlos. ¿Quiénes somos? Tienes que prometerme. Prométeme que los protegerás. Este fragmento que acabamos de escuchar es un Yo me lo guiso, un Yo me lo como de John Krasinski, porque no sé si lo sabéis, es director, es guionista, es actor principal. Bueno, y la actriz principal es su mujer, que también le llega de cerca de esta película. Sí, de esta película que En un lugar tranquilo. Una película que yo no había visto, que me recomendaron y que sinceramente me ha sorprendido muchísimo porque me ha encantado. Una película con, ojo, un presupuesto de 17 millones de dólares que recaudó 340. ¿Vale? Yo creo que esto ha sido algo que no se esperaba seguramente ni el propio director, actor, guionista, y que es una película que se basa básicamente en un futuro no muy lejano llegan a la Tierra o salen de la Tierra, porque no se dice muy bien si son extraterrestres y lo que ha pasado, unos seres ciegos que parece ser que, según he estado leyendo por ahí, no comen humanos ni nada de eso, simplemente los matan. Les debe molestar precisamente el sonido, porque al ser ciegos tienen súper desarrollado el sentido del oído, y el protagonista y su familia, que consta de él, su mujer, 2 hijos y una hija, que por cierto es sorda, que ni tan mal, le intentan sobrevivir como buenamente pueden sin hacer ruido. Y es una película que juega muchísimo y muy bien con el silencio, que es algo que en el cine no estamos muy acostumbrados a ver. De hecho, ¿cuánto puede ser el total que habla en la película? ¿5 minutos? Es rollo de Artist, ¿sabes? Es una película de estas, así que cuesta un poco a priori ponerte a verla por el tema del sonido. Claro, sí que es verdad que habla.
hablan con lenguaje de signos, que también al ser la hija sordomuda, pues la familia conoce el lenguaje de signos y sobreviven como buenamente pueden hablando así. Y está muy chulo porque precisamente esto de que la hija sea sorda se juega muy bien con el hecho de que todos están en silencio, pero cuando tú estás viendo la película desde la perspectiva de la niña, tú no estás escuchando nada, es un silencio total. Cuando es la perspectiva de los padres o del propio espectador, lo que se escuchan los sonidos de fondo, el ruido ambiente y tal. No sé, a mí me encantó la película. A mí me gustaría mencionar sobre todo aquí el papel que hace Emily Blunt, porque si ciertamente a John Krasinski quizás sí le venga un poquito grande el haber sido guionista, director y actor, que no digo que la película esté mal, que tiene muchísimas cosas que mejorar y que estoy segura de que en la segunda parte van a solventarla sin lugar a dudas, pero el papel que hace Emily Blunt aquí es que no le hace falta hablar a esta señora, literalmente, no le hace falta hablar. Y a mí quizá me gusta sobre todo las escenas en las que ella está embarazada y se le ve continuamente en el intento de cómo voy yo a poder proteger a un ser tan pequeñito y que genera tanto ruido, porque ahora cómo contengo yo el ruido de un bebé. Y ese estrés, exactamente. De hecho, es un poco como la tensión que le da la película, aparte de los seres, que sí, quería volver a decir que pasa un poco como en A Ciegas, ¿no? Se utiliza ese desconocimiento del mal. O sea, ese desconocimiento de saber de dónde vienen esos seres que están atacando al ser humano como tal. Y juegan mucho con eso y es un punto a favor de toda la película, porque en A Ciegas termina siendo un punto a favor y aquí termina siendo lo mismo. No deja de ser un thriller que utiliza ese terror psicológico quizá un poco, de no saber por dónde te va a venir todo, más que de susto, utilizando una amenaza que no conoces realmente. Y eso es un punto muy positivo por parte de la película. Es que estamos hablando de una película alabada por Stephen King, ¿eh? Es que está muy bien traída. No, Como dato curioso, es decir que, por ejemplo, a John Krasinski le pasa un poco lo que a mí, que las pelis de miedo no le molan mucho. Entonces, al parecer, y se puede notar un poco en la película, hay cosas que cojean, ¿eh? Hay cosas que cojean en la historia, hay ruidos que no deberían de ser, que no afectan en otro momento. Sí, hay partes del guión que yo creo que tienen muchas posibles mejoras. Pero bueno, cualquier peli que termina como termina esta, que es con una señora cargando una recortada, pues tiene todos mis días, la verdad. Pero una pregunta que salto. ¿La historia es originaria, original de él, de Krasinski? ¿Es una historia suya o está basada en algo? Yo creo no tenemos ni idea. Creo que está basada en un libro, pero no te lo digo 100%. Vale. No, porque como idea, por ejemplo, para una película y para un film me parece estupenda. Es una idea que bien llevada. Quizás este hombre es un poco más novato porque creo que hizo un largometraje antes que este y poco más. Y algunos capítulos de no sé qué serie, no lo recuerdo, pero quitando eso, como premisa para una película y como sinopsis para un verdadero film de terror, me parece más que decente. Para serie de Netflix, perfecto. Sí, desde luego. Es que tiene escenas que llaman mucho la atención y que son muy chulas. No sé si os habéis dado cuenta, esas escenas que recuerdan a películas de Shyamalan, estas de los campos de maíz, por ejemplo, cuando están los... Ojo, Shyamalan, ¿eh? Ojo. No, en serio. Al respecto, ¿eh? Pero ¿no te recuerda mucho la escena de los campos de maíz con la escena de señales? Es que yo creo que es una referencia bastante clara. Sí. Pues será esas dos películas que vio de miedo para poder hacer esta, pues sería una de esas. Pues soy súper hater, tío. Más que probablemente. Ahora que si queremos verdaderamente ver una película posapocalíptica, nos vamos a ver Wall-E y entonces triunfamos. Desde luego. Película de 2008, película de Pixar o Disney Pixar y que al fin y al cabo no parece una peli posapocalíptica por esto de ser una peli de Pixar, pero al fin y al cabo es crudo posapocalismo. Al final estamos hablando claro, Wall-E es uno de los últimos habitantes, entre comillas, de la Tierra, un robot que se encarga de compactar y colocar basura y además está muy chulo porque la coloca como si fueran edificios y hacen una imagen súper tétrica de esos edificios enormes de basura, que al fin y al cabo no es otra cosa que la consecuencia
porque si esta película es algo, es una crítica a la sociedad y al consumismo. Y de cara a la segunda mitad de la película también toca el tema de la tecnología y el cuerpo y el movimiento físico. Al fin y al cabo, Wall-E se está encargando de colocar una basura que se ha generado a raíz de eso. Y de hecho la Tierra está deshabitada porque los humanos han tenido que embarcarse en un crucero. A priori iban a durar 5 años, mientras los Wall-E, porque no era solo Wall-E, había muchos. Lo que pasa es que este es el último que sigue en funcionamiento. Pero la Tierra está en un crucero espacial que iba a durar 5 años y creo que llevan 500. Perfecto. Y es súper chulo porque creo que es la única película de Pixar, yo no se me ocurre otra, que salen personajes de live action. Son personas de carne y hueso los que se muestran al principio de la película y conforme se te deja ver que conforme va pasando el tiempo, esos humanos se van acomodando más a la tecnología, a no andar. Y se vuelven como unos muñequitos gordos que no saben andar. Y un dato guay. Sí, aparte es. Dale. Dime. Aparte es una especie de oda a la amistad o al amor entre los propios dos robots, llamemos, ¿no? Y a esa pequeña cucaracha que aparece durante toda la película, que ha conseguido Pixar otra vez lo inimaginable, que es conseguir que un ser tan extraño tan extraño, no tan repulsivo realmente, sea algo tan tierno como esa pequeña cucaracha. Estamos hablando de que uno de los grandes logros de esta película es que te transmiten emociones simplemente con pequeños sonidos que son los que manda Wall-E y el movimiento de sus ojos y las cejas. ¿Sabes? No hay realmente una expresión facial per se, sino que todo lo que está pasando, sobre todo al principio de las películas, no hay una conversación real que tú puedas seguir. Simplemente son dos robots intentando expresar dentro de lo que ellos realmente puedan y así nos permita emociones y no hay una conversación tal cual, solo son sonidos, como podría ser dos impresoras hablándose un lunes de mañana. Me habéis dejado las películas en las que no se habla. Yo sobre todo, a mí me recuerda muchísimo a Star Wars. Es que es inevitable, por eso que tú estás diciendo, porque creas una relación con esos robots que no te están hablando, pero que tú perfectamente te montas la conversación con ellos en tu cabeza, Sí. tremenda, porque así pasa, ¿no? Con los droides que podemos ver. Hay algunos que hablan un poquito más en Star Wars, pero este mismo que recoge basura aquí en Wall-E es muy adorable. También es cierto que el síndrome Disney, ese que tenemos, o Peter Pan que tenemos, nuestra generación es tremendo y estamos muy acostumbrados a darle voz a ese tipo de seres que no deberían de tenerla. No quiero terminar de hablar de esta película sin hacer una mención, porque es que yo no me acordaba y en el revisionado he dicho, joder, claro que sí. Bueno, no me acordaba, no sé por qué, porque es que no pueden hacer más referencia a 2001 Una Odisea en el espacio. Es increíble, de hecho es que está hasta la banda sonora. Y hay como un paralelismo que está muy chulo, porque en 2001, en la escena está del hueso, que se convierte luego en la nave espacial. En Wall-E es totalmente al revés. Cuando suena la canción, la música esta es cuando el capitán está levantándose, o sea, está renunciando a la tecnología para volver a lo más primario que del ser humano, o de lo más primario, que es andar. De hecho, hay una involución muy clara, una involución también entre comillas, porque que al final en los títulos de crédito aparecen pinturas rupestres. Es como que hemos estado aquí arriba de la tecnología y nos hemos bajado hasta hacer pinturas rupestres en cuevas. Bueno, es que tenemos que ver que realmente el avance tecnológico no tiene que ser necesariamente bueno, y por lo que estamos viendo y como hemos visto en todas estas películas que estamos hoy aquí pues, debatiendo, el fin del mundo llega porque lo consumimos hasta el máximo exponente, es decir, agotamos el planeta por completo, y eso es exactamente lo que pasa también en Interstellar, es que agotamos el planeta, vámonos fuera de él y ya el que queda de atrás, pues mala suerte. Pues ponemos un corte de Interstellar y hablamos de ella. La gente ha olvidado quiénes somos, Donald. Exploradores, pioneros, no cultivadores. Cuando era pequeño, era como si cada día inventaran algo nuevo, algún artilugio o idea, como si todos los días fuera Navidad, pero con 6.000 millones de habitantes. Imagínatelo.
Y del primero al último queriendo tenerlo todo. Este mundo no está tan mal. Y a Tom le irá bien. Tú eres el que no encaja. ¿Naciste 40 años tarde o 40 años pronto? Mi hija lo sabía, que Dios la bendiga. Y tus hijos lo saben, especialmente Murph. Antes mirábamos hacia arriba soñando con qué lugar ocuparíamos entre las estrellas. Ahora miramos hacia abajo, angustiándonos con qué lugar ocuparemos entre el polvo. Cooper, eras bueno en algo. Y nunca tuviste la oportunidad de aprovecharlo. Lo siento. ¿Quién iba a imaginar que esa tierra que nos daba esos alimentos se volvería contra nosotros y nos destruiría? Bueno, el fragmento que acabamos de escuchar pertenece a Interestelar, una película del año 2014 dirigida por Christopher Nolan, con el que me pasa un poquito lo mismo que con Tarantino, que hablamos en el último podcast, que todo lo que haga ese hombre pues a mí me va a parecer bien y pagaré mi entrada encantado por ir a verlo. Lo bonito de esta película, o bueno, más que bonito, lo que viene a colación a este podcast es que se basa en un verso que dice que la humanidad nació en la Tierra pero que no está destinada a morir en la misma. Entonces nos presenta un futuro distante donde los cultivos han sido devastados y por plagas que además consumen el oxígeno de la tierra y donde las enormes tormentas de polvo y de arena asolan la tierra como tal, ¿no? Y hay que buscar un nuevo mundo o un nuevo planeta en el que ir a vivir. No sé si os suena de algunas otras películas que hayáis visto. Un poquito de Wall-E, ¿no? Un poquito de Wall-E, correcto, que acabamos de hablar de ella, ¿verdad? Tal cual, lo mismo, vamos. Con la diferencia que en Wall-E están intentando encontrar... En Wall-E no están intentando encontrar un sitio para vivir, simplemente se van mientras intenta que la Tierra vuelva a ser habitable y aquí directamente la dan por perdida, ¿no? Sí, de hecho, la comunidad que queda en la Tierra antes de buscar esos planetas, porque realmente gran parte de la población no conoce ese plan que ha llevado a cabo de buscar un sitio al que ir a vivir. Pero esa sociedad no deja de ser una nueva sociedad totalmente agrícola. Es decir, verdaderos genios y verdaderamente pensantes del mundo han dejado de lado sus carreras y se han dedicado a hacer cultivo e intentar echar para adelante un alimento para que la humanidad siga subsistiendo dentro de ese planeta Tierra. Sí, porque estamos hablando además de que hay una especie de idea subyacente de Arca de Noé, porque se deja a la humanidad a morir, porque no se busca salvar es decir, vamos a mudar todo el planeta Tierra, vamos a mudarlo a otro sitio que encontremos, no. Es decir, vamos a intentar salvar a la humanidad, pero eso no significa salvarlo a todos. Quiero recordar que había dos planes. Uno que era trasladar a la gente de la Tierra y otro que era, en el caso de este no poderse, el B, que era crear una nueva colonia con óvulos fecundados, creo que era, ¿no? Sí, claro, ahí ya entra un poco el tema personal de cada uno. O sea, ¿qué harías tú? ¿Dejarías morir totalmente a X número de personas por tal de que la humanidad subsista, o te intentaría llevar a todo el mundo? Es algo complicado. Se llama Lázaro, la misión, esa llevada a cabo. Y es correcto, es lo que tú dices, son esas dos opciones. O nos intentamos llevar a todo el mundo, o embriones que creen una nueva comunidad dentro de... Sí, porque en ninguno de los casos se pretende arreglar la Tierra. Es decir, ya hemos pasado ese punto... ese punto del que se habla tanto en las noticias, bueno, estos días no, pero normalmente se habla tanto de ese punto de que ya estamos acabando con el planeta a unos niveles que no va a poder regenerarse, al menos no para que el ser humano pueda habitar en ella cómodamente, y entonces pasamos a buscar otro planeta. En vez de arreglarlo antes, preferimos romper algo y buscarnos y comprar un juguete nuevo. Es tremendo. De hecho, entra un poco lo que he hablado antes de que pasa lo terrenal y pasa lo plano, porque se cree que hay como una especie de seres extradimensionales, digamos, que muestran a los humanos como tal un agujero de gusano que les permite ir a esa otra galaxia donde poder encontrar un planeta en el que vivir, ¿no? Y de hecho la misión pasa por mandar a 12 viajeros que saben que es un billete solo de ida, es decir, nos vamos a buscar un sitio al que poder mandar a la humanidad. Y una vez llegado a ese punto, llamaremos a los de la Tierra para que intenten venir a este nuevo planeta. Como nos pongamos a hablar de Interestelar, es que de esto tenemos que hacer un post y vamos, lo hemos hablado fuera de micro y esto lo tenemos que hacer, porque es que es una peli que no sabíamos si meter de lo inmensa que es y de los temas a tratar
es que es para hacerle un pod de 7 partes. Bueno, pues los oyentes pueden empezar por ver el documental, ¿no? De casi 1 hora que hay, por ponerse un poquillo al día, y para cuando volvamos a hacerla. Y solo decir que se encontrará posiblemente al Matt Damon más cobarde de la historia de su carrera cinematográfica en esta película. Pero bueno, también a colación de todo esto viene una película como El libro de Eli, que nos muestra también una tierra totalmente devastada, y esta vez por la mano del hombre, no por algo tan atmosférico, digamos, sino que la propia guerra mundial, en el libro de Eli, en la película del 2010, la propia guerra mundial que ha habido, que no lo dicen, pero pensemos que es la tercera, ¿no? Crea una especie de agujero en la capa de ozono y el sol entra por ese agujero. Y claro, deja la Tierra, pues imaginaos un poco. Hablando de esta película, me recuerda mucho a la que has empezado tú hablando, Quique, de Mad Max, correcto. Esa misma paleta cromática tan terrosa, tan arenosa, ¿no? Tan caliente. Pero la misma también que Interestelar, porque la parte de la Tierra de Interestelar también es esos tonos anaranjados, esa suciedad. Incluso el propio Wall-E, los tonos del robot son naranjas, amarillos, son colores muy de terracota, ¿sabes? Sí, claro, obviamente el verde se pierde en un apocalipsis. Pero fíjate que en estas películas de las que hemos hablado tenemos estas 3 que tienen ese tono, en cambio a ciegas y en un lugar tranquilo son colores un poco más fríos, más azulados. Pero porque en ninguna de esas 2 últimas que han mencionado se ha perdido el agua. Es que tenemos que tener en cuenta que sobre todo en el libro de Eli sí que se hace muchísima referencia a esa falta de agua como un bien preciado. De hecho, el hecho de que aparezca un pozo en la película y tener acceso a esa fuente de vida, como es el agua, es clave en el libro de Eli. Entonces yo creo que sobre todo se nota ahí, ¿no? En queda agua en el planeta o no queda agua, para ver ese tipo de color y de paleta de color que tanto echamos en falta, ¿no? Y que tanto nos gusta, porque es vida en general el agua. Y a mí sí que me gusta muchísimo del libro de Eli, aparte de Denzel Washington, que me parece que está muy, muy, muy bien en esta película por el papel que tiene, tranquilo y agresivo a la par, por el trasfondo que hay a través de uno de los libros más venerados que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? Como es la Biblia. Y yo creo que no se llega a mencionar como tal que es ese libro, pero todos lo tenemos en mente, sea cual sea tu religión, si es que tienes alguna. Yo creo que todos pensamos en ese libro de primera. De hecho, el plano religioso está presente porque en un momento de la película, que está hablando Denzel Washington con Mila Kunis, le dice que lleva 30 años andando con ese libro a su espalda para llevarlo hasta cierto punto. Y el propio Gary Oldman, y estos 30 años, por ejemplo, hacen un poco de referencia a los 40 años que se tiró Moisés en el desierto, según la historia bíblica, ¿no? Como tal. Y aparte, Gary Oldman dice que es como el libro que no es un libro, perdón, dice que es un arma. Y es un arma que ya mantuvo y ya ejerció cierto poder sobre la humanidad en su día y que podría volver a hacerlo en un mundo tan devastado y tan loco como en el que estamos en el libro de Eli. Por supuesto que sí. Digamos, la sociedad está muy empobrecida culturalmente y lo que dice Gary Oldman es que ese libro que puede hacer que la gente se envalentone o se amedrente es un arma muy poderosa porque el desconocimiento hace que los pocos que saben leer o los pocos que tienen acceso a esa cultura son los que van a llevar el rebaño donde ellos quieran. Correcto. Solo destacar, por ejemplo, lo que has dicho antes de que sí es verdad que es un mundo muy devastado, pero que sigue manteniendo ciertos retazos de lo que fue. Es, por ejemplo, lo que tú has dicho del agua. Ahora el trueque es lo que realmente vale. El dinero no tiene ningún tipo de valor y una botella de agua vale más que cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Y esa humanidad perdida se ve al principio de la película, porque hay una escena en la que se ve un gato de estos... No sé exactamente cómo se llama la raza, de estos gatos sin pelo que parecen medio egipcios. Y que ahora son tan considerados y tan queridos como mascota, al fin y al cabo, y que en la película le meten un flechazo y se lo comen como alimento y le da exactamente igual lo que sea. Ese animal de compañía pasa a ser un mero alimento. Claro, pero porque vuelve a supervivencia pura. Supervivencia pura, que es un poco también, y a mí voy a aprovechar para enganchar con la peli de peli apocalíptica que es Soy Leyenda, porque obviamente sale Will Smith, pues la peli de pelis, ¿no?
Porque además es del año 2007 y fue un exitazo de taquilla. Su director es Francis Lawrence. Y hay que decir que esta película tiene un desarrollo muy potente, pero solo si antes escuchamos el corte que tenemos preparado para meternos un poquito en escena. Me llamo Robert Neville. Soy un superviviente que vive en la ciudad de Nueva York. Estoy transmitiendo en toda la banda de AM. Estaré en el puerto de South Street todos los días al mediodía, cuando el sol está más alto. Si hay alguien ahí, quien sea, si hay alguien ahí, puedo proporcionar comida, puedo proporcionar refugio y puedo proporcionar seguridad. Si hay alguien ahí, quien sea, por favor, no estás solo. En esta película nos encontramos con la premisa de premisa, y es que el ser humano sigue jugando a ser Dios de la Tierra, y en este caso se cree que se ha encontrado una cura para el cáncer, y en cambio lo que se desata es una pandemia global que hace que el ser humano no pueda estar al sol. Nos vamos a encontrar con una especie de seres vampíricos, y Will Smith será el encargado de encontrar, o el científico encargado de encontrar una cura para esta pandemia. Algo que me llama muchísimo la atención de Soy Leyenda es no solo cómo se desarrolla la película, en la que Neville está solo como humano, con la compañía de su perro, que es lo único que lo mantiene con un poco de cordura, sino que también se centra en un poco esa rutina que tiene el mismo científico para intentar descubrir una cura, saltándose con todo ello una fina línea que yo creo que hay entre la experimentación en humanos y el pragmatismo de justifica el fin los medios, tengo que conseguir una cura, voy a hacer todo lo posible para ello. Un poco como en Interestelar, ¿sabes? Cuando hay las dos opciones de salvar a la gente. Sí. O sea, tú llega un momento en que estás tan embarrado que, bueno, pues intentas salvar lo que crees que se puede salvar, y lo que no, pues hasta luego. Pero también es como una especie de método de mantener el mismo la cordura, ¿no? Y de una especie, no completa, pero sí, digamos, entre comillas, de sentimiento de culpabilidad que pueda tener. Porque se le ve buscar con ahínco esa cura, y se le ve buscar sujetos para experimentar sobre ellos, ¿no? Sí, pero yo creo que Will Smith le tiene el factor humano de esas criaturas que se nos presentan en esta película. Yo creo que Will Smith no cuenta con ello. Y una cosa que quería remarcar es que esta película tiene un final alternativo que de verdad te hace ver cómo Will Smith se arrepiente realmente de estos experimentos. En este final alternativo, en la última escena, se ve cómo estas criaturas van a casa de Will Smith a por el sujeto con el que está experimentando Will Smith. Y la película termina con Will Smith totalmente desconsolado delante de todas las fotos con todos los experimentos que él ha hecho. Ahí sí veo que Will Smith está arrepentido. A mí no me transmiten esta película. Ninguno. Yo creo que él lo experimenta con ellos como si fueran animales, o incluso peor. Él cree que el fin justifica los medios, ¿sabes? Él ha perdido a su familia y el fin justifica los medios. Totalmente, él se quedó pendiente, y su última promesa a su familia es que va a encontrar una cura. Y también es cierto que lo único que le hace seguir adelante en un mundo en el que lleva habitando muchísimos años solo es tener esa meta fija puesta de decir, tengo que encontrar la cura porque depende de mí la humanidad, pero de hecho él cree que no hay nadie más. Este mensaje que hemos escuchado en el fragmento es un mensaje muy a la desesperada, porque él no cree que nadie vaya a llegar. Claro que luego nos encontramos con Alice Braga, que es la protagonista femenina que se introduce en la película, que creo que se llama Ana, si no recuerdo mal, que llega con un niño, y esto a él lo desbarajusta totalmente. Es que, claro, lo descoloca muchísimo. Lo desbarajusta hasta el hecho de no creerse lo que ella misma dice, porque ella dice que yendo, no sé exactamente al dónde, porque no recuerdo si era al este o al oeste o tal, pero yendo a cierto sitio, como que había una especie de comunidad que estaba protegida contra ese tipo de seres que no hacían más que atacar a los humanos, ¿no? Un cliché en todas las películas donde hay una invasión, ¿sabes? Sí. Siempre camina hacia el este, que vas a encontrar siempre la tierra prometida, el lugar sin infección. No sé, yo creo que es un cliché recurrente. Sí, es que sin irte
sin irte más lejos, en este podcast hemos hablado del libro de Eli, en este podcast hemos hablado de A Ciega, en este podcast sí que en todos cumplen esa misma premisa. Pero, de todas maneras, él, lo que quería comentar es que él no piensa que él es el único, porque es que él, precisamente, cuando todo esto empezó, era famoso, entre comillas, por ser inmune, y era el único. De hecho, se ven, no sé si os habéis fijado, en la película se ven periódicos en los que él sale en portada, en plan, el inmune. La portada de Life, en el frigorífico, creo que la tenía colgada, o en una especie de... Sí. Pero bueno, es como algo normal que el ser humano, ante una especie de pandemia de este estilo, o ante una especie de invasión como tal, busque un sitio al que ir, y su propio hecho de querer subsistir y su propio hecho de supervivencia le lleve a ello, ¿no? Sí, ciertamente, pero Soy Leyenda es mucho más que simplemente irse, porque el irse a ese Edén, a ese lugar paraíso o jardín, no por así decirlo, en el que la humanidad vaya a quedar sobreviviendo sobre la Tierra, es algo del final de la película. Nosotros no estamos viendo eso en Soy Leyenda hasta que no quedan 15 minutos para que termine el film, realmente. Porque aquí lo importante y lo verdaderamente importante es ver esa supervivencia diaria, esa cotidianidad con la que tiene que vivir nuestro protagonista, que es Robert Neville, que simplemente vive en un día de la marmota perfecto. Tiene unos rituales súper marcados: subo, bajo persiana, desayuno, pongo la tele para no volverme loco, voy a sacar una peli, voy por la letra H de... Habla con Maniquí, de toda la... interactuar con ellos para no deshumanizarse incluso él. Sí. Totalmente. De hecho, habla con películas, con el propio encargado del videoclub, ¿verdad? De hecho, se quiere ligar a una de ellas. Sí. En la sección porno, que conste, ¿eh? No sé si habéis dado cuenta, pero por dejarlo un poquito ahí. Justo antes de que pasemos, yo quiero dejar una nota sobre esta peli, y es que me encanta el buen gusto que tiene Will Smith, porque los cuadros que ha robado para poner en su casa son de Van Gogh, y se ha marcado Una noche estrellada sacada del MoMA. Divino. Entonces yo, como historiadora, lo voy a dejar ahí. ¿No? Exactamente, totalmente. Pero para irnos a lo grande, totalmente, cómo vamos a cerrar este podcast, que es con la película de películas, ¿no? Por así decirlo, que es Akira. Es una película que me encanta, o sea, es una película, yo os lo digo, desde mi conocimiento un poco freak de todo esto, es animación japonesa, es una película del 88, es una película que la animación ha envejecido un poquito mal, porque la técnica del 88 ahora pues ha cambiado bastante, pensá que han pasado más de 32 años, pero es una película de la que beben luego muchísimas películas que van a venir después. A ver, es un manga, la película es como un resumen del manga, el manga dura 10 años casi en sacarlo, o sea que es una película muy densa, la acción es muy frenética. Bueno, la trama de la película es en Tokio 2019, el año pasado, nos pasa un poco como con Blade Runner, ¿sabes? Que hemos llegado ya al futuro de las películas. Y Cuéntame. Pero en regreso al futuro. Y Katsuhiro Tomo, que es el creador de Akira, pues en muchas entrevistas que dio, pues dice que el libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas le marcó mucho. Es un libro de la que también se habla mucho en Blade Runner. Bueno, Blade Runner más o menos está basado en ese... El libro del 68, Blade Runner del 82, ¿sabes? Y es una película pues muy completa. La trama os cuento un poquito así por encima por no alargarlo mucho más. En el 88 en Tokio hay una devastación, hay una guerra nuclear, hay una explosión nuclear. La tecnología avanzada fue la causa de esta terrible explosión y desencadena la Tercera Guerra Mundial. A través de eso pues vemos cómo hay pues guetos y bandas en esta Neo Tokio. Es una ciudad donde el gobierno controla la ciudad y experimenta en secreto con niños. Y el poder se divide en tres facciones, digamos la cúpula militar, que está subyugada al poder político, y unos rebeldes que intentan un poco salir de esa prisión que ha generado el gobierno para el bienestar de todos. Es una película que os recomiendo, aunque sea un poco dura, de verdad os lo digo, es un poquito difícil de ver, sobre todo por el tipo de animación, pero os la recomiendo muchísimo. A ver, es una película que no deja de ser una película de culto, y aunque no, yo entiendo que no está hecha para todo el público, porque es una película también muy visceral, en la que con la acción por doquier, pero es una película muy del cine japonés y del manga japonés, pero desde luego es una película
que hay que ver, porque se ha criado una generación de frikis como nosotros, como el señor mayor, pero es una película que desde luego hay que ver porque te está mostrando una situación que tú la ves y no te chilla tanto, porque es como un capítulo de Black Mirror, porque yo sinceramente veo esa situación antes que la que vemos, por ejemplo, en A Ciega o en un lugar tranquilo. No También es es cierto raro. que sus personajes aquí están atrapados tanto por la catástrofe que sufren como por el estilo de vida de una vida sin escapatoria, por así decirlo, porque estamos hablando de un Tokio que ya se ve muy modernizado y muy actual, y estamos hablando de finales de los años 80, pero que en cambio está por completo destruido. Y tal y como la ciudad está destruida, así vemos las vidas de sus personajes y su psique también. Es que es brutal en ese aspecto. Tú dices que es muy visceral, pero es que la situación que están viviendo y el panorama que se nos presenta no es mucho más idílico que eso, realmente. Pero es totalmente contrario a todo lo que hay en las demás películas, porque en este caso ese posapocalipsis va a raíz de llevar la tecnología hacia adelante, no como en todas las demás, que la tecnología totalmente se ha ido para atrás y volvemos a ser mucho más primitivos que antes. Sin llegar mucho más allá de la película, el foco principal es la tecnología y la gente intenta, después de esta catástrofe, mantener su estatus de vida, ¿sabes? O sea, ha habido un apocalipsis, la sociedad ha cambiado radicalmente, pero la gente intenta, no como en el libro de Eli, adaptarse, sino decir, no, que se adapte el apocalipsis un poco a mí. Entonces, pues hay mogollón de problemas de drogas, hay mogollón de problemas de bandas, hay mogollón de problemas de sectas, y es lo que, en contraposición a las demás películas que hemos visto, digamos que la sociedad intenta marcar el tiempo del apocalipsis cuando obviamente de hecho, en el libro de Eli es la otra, en la que los problemas de banda y los problemas de vándalos como tales están presentes. Sí, pero la diferencia es que en el libro de Eli o en otras películas apocalípticas, digamos que no hay un sistema gubernamental que regule todo eso, no hay una autoridad como tal. Aquí sí, aquí es como un futuro posapocalíptico, pero todo muy bien jerarquizado. Y que sí, que hay muchísimos problemas y más con el tema este de los experimentos con los niños y tal, pero no hay ningún retroceso, digamos, social. No, porque además no se dulcifica en ningún momento. Las escenas que te puedas encontrar, porque por favor, ese rascacielos con el buque marino atravesando por completo el rascacielos, es decir, por favor, sigue grabando, sigue viviendo, ¿no? Por así decirlo, dentro de ese caos. Sí, porque la vida siempre continúa, ¿no? No importa qué suceda y que el mundo sigue girando y nosotros debemos seguir avanzando con él. Eso es la premisa que todas estas películas al fin de cuentas dejan, porque el ser humano, pues somos seres resilientes por naturaleza y idílicamente deberíamos de aprender de nuestros fallos, pero no lo hacemos, ¿no? Y buscamos un futuro siempre más justo y si no es con el planeta, en otro distinto a él, ¿no? Así que un poco ese... Sí, como resumen de este post-apocalíptico es ese, ¿no? Es que si en este mundo no estás bien, pues te tienes que buscar otro al que irte. Bueno, pero vamos a intentar no buscar eso, vendrán otro. Seres extraños. Vamos a intentar seguir en este y vamos a intentar mejorar como en todo lo que podamos y desde aquí, desde este podcast, pues desde luego queremos mandar ánimo a todo el mundo que esté en su casa ahora mismo y que a todas las situaciones nuevas nos tenemos que adaptar. Y que, saldremos de aquí, de todas estas y de muchas peores. Cuando han salido la gente de estas películas, no vamos a salir nosotros. Recuerda, puedes seguirnos en iVoox, en Facebook, en Twitter o en Instagram, buscando el nombre de nuestra revista, Magacinema. Además, puedes leer mucho más sobre todas las cintas que hemos mencionado en nuestra web, www.magacinema.es. Gracias por escuchar, te esperamos en el próximo episodio. Adiós. Chao. Hombre, lo de Gargantúa es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo, real. Espacio, ¿no? Mucho tiempo. De hecho, espérate que tenía yo aquí unos apuntes que no me habéis dejado decir, cabrones, que es que era que 1 hora en el planeta Miller hace como 2 en la sala del tiempo. Y Goku aprende a luchar. Hace como 7 años de mierda. Hace Super Saiyan ahí. De hecho, es un flipe porque se tiran 23 años terrestres en ese puñetero planeta, tío.
Por eso luego cuando vuelven a esto, coño, a lo que vuela. No me cuentas cosas que ya sé, que me haga un podcast de eso. Me lo voy a apuntar en mi libreta de cosas que me importan una puta mierda. Con mi máquina de escribir imaginaria. Qué tonto soy. Espero que me estoy grabando ahora mismo, porque esto sí que es digno de la escena post crédito.